La adoración a Dios es parte muy importante en nuestras vidas, por lo cual siempre debemos meditar en la manera como le adoramos al Señor. ¿Cuál es la forma que usamos o qué le decimos? Es muy importante que atendamos lo que dice la palabra del Señor, especialmente en el libro de Esdras, como el pueblo fue llevado cautivo y luego regresaron después de 70 años y se encontraron que no había templo, que no había nada, pero ellos estaban con su corazón ardiente buscando volver a adorar a Dios. Pero antes de continuar, vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente te agradezco por este día de vida que tú nos das. Te pido, Señor, que tú nos ayudes cada día a entender tu palabra y que ella, Señor, nos dé la pauta para seguir adelante, para ser bendecidos y ser fortalecidos. Ayúdanos, Señor, durante toda esta meditación de tu palabra y que quede grabada en lo más profundo de nuestro ser para poder adorarte con toda nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Esdras, capítulo número 1. Vamos a leer versículo del 1 al 3 para darnos cuenta la razón por qué es que Esdras escribió este libro y cómo fue que el pueblo de Israel, que como estaba mencionando, estaba cautivo en Babilonia, ahora regresaron después de 70 años. Dice la palabra del Señor: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Pasemos al capítulo número 3. Y dice en el versículo 1: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces levantaron Jesúa, hijo de Josafat, Josadac y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Seltaliel, y sus hermanos, edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día, por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuó, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios de Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas.
Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijo de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¡Qué emocionante episodio! El pueblo de Israel ahora tenía un lugar establecido para adorar al gran rey, para adorar a Jehová de los ejércitos. Recuerde que la adoración es nuestra respuesta a la iniciativa del Espíritu Santo. El Espíritu se acerca a nosotros antes que nosotros nos acerquemos a Él. Hoy no necesitamos un templo hecho por hombres, porque el Espíritu de Dios habita en nuestro cuerpo. Tampoco necesitamos un sacerdocio, porque toda persona que ha nacido de nuevo es un sacerdote. Tenemos acceso a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu que está en nosotros nos guía en nuestra adoración. Hermano, el pueblo se sintió feliz y contento para que tenía ya un lugar establecido para adorar a Dios. Pero lo interesante de todo esto es que usted y yo somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y donde quiera que vayamos, Dios va con nosotros. Ahora usted dirá, entonces no es necesario que yo me congregue. No he dicho en ningún momento eso. Está bien que hay un sitio de reunión para adorar, alabar a Dios, pero recuerde que la iglesia somos nosotros. Y donde quiera que usted va Dios con nosotros. Porque el pueblo se sintió restaurado, contento, feliz. Imagínese, había los ancianos que miraron la hermosura del templo edificado por Salomón. Recuerde que ese templo fue destruido por los babilonios. Recuerde siempre esto. ¿Y qué es lo que pasó? Quedó todo destruido. Y ahora regresa Dios mismo poniendo en el corazón del rey Ciro, que era descendiente del otro rey. Y ahora lo importante es que el pueblo tenía un lugar para adorar a Dios. Vamos a ver, hermanos, en el Salmo 126, que cuando una persona es restaurado, cuando el pueblo de Dios se siente restaurado, comienza a haber gozo, comienza a haber júbilo. En el Salmo 126, Salmo 126, leamos del 1 al 6. Y hasta estas letras le hicieron un coro en este tiempo, que dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. La restauración trae regocijo. Por eso leemos en el libro de Esdras que el pueblo empezó a gritar. Unos lloraban de gozo, de alegría, de contentamiento. Otros recordaban
con lloro toda la época pasada. Lo importante es que ahora tenían un lugar para adorar a Dios. Y lo hermoso es que usted y yo cada día tenemos la oportunidad de adorar al Señor. ¿Cuánta falta hace adorar a Dios? Necesitamos adorar a Dios. Necesitamos hacer tiempo para adorar a Dios. Necesitamos urgentemente honrar su nombre, agradecerle por todas las cosas que Él ha hecho. Hermano, yo la verdad me siento bendecido porque aún a través de la pandemia que poco a poco hemos estado pasando, Dios jamás nos ha abandonado ni nos dejó. Gracias a Dios que con mi familia hemos tenido tiempos muy hermosos en la presencia del Señor. Le hemos adorado, le hemos alabado, le hemos glorificado. Sí nos hace falta una iglesia, ¿cómo que no? Reconozco eso, pero lo importante es que nosotros también entendíamos que no podíamos ir a un lugar físico, pero donde estamos nosotros, ahí está el Señor. Inclusive, como dice la palabra, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y yo realmente creo que no se necesita estar 2 o 3 reunidos, sino con uno solo, ahí está el Señor presente. Porque Él prometió en su palabra no abandonarnos, no dejarnos más, nunca. Y qué hermoso saber cómo el pueblo se regocijó, cómo el pueblo empezó a alegrarse. Dice que era tanto el júbilo que se oía desde distancia y no se podía discernir entre el llanto por la tristeza o la angustia y el gozo y la alegría que había. Así es que, hermanos, vamos a adorar a Dios, vamos a alabar al Señor, vamos a restaurarnos, vamos a sentir ese nuevo impulso de parte del Señor para adorarle a Dios, para alabarle y bendecirle. Imagínense qué bonito como la palabra mismo dice, ¿no? Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Habla de la restauración. Seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirá entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Dios ha hecho cosas hermosas, hermano. Y como Dios ha hecho cosas hermosas, nosotros también tenemos que compartir y participar con otras personas que no le conocen al Señor todas estas bendiciones. De pronto le pueden hacer una pregunta porque usted está alegre, porque está contento en medio de la situación que estamos atravesando. ¿Quién nos hace tener gozo y alegría y esperanza? Es nuestro Dios. Dice que nuestra boca se llenará de alabanza, nuestros labios de adoración a Él. Estaremos alegres, contentos, porque reconocemos que hay una habitación y como se acuerda usted cuando Salomón justamente hizo una oración de la dedicación del templo que Dios le permitió que él construya. Él dice, cuando venga aquí alguien a clamar delante de tu presencia, a pedirte algo, tú oirás desde los cielos y concederás su petición. El pueblo estaba acostumbrado a ir al templo, a ir a adorarle a Dios, a ir a bendecir el nombre del Señor. En el Salmo 132, versículo número 7 al 14 dice, entraremos en su tabernáculo, nos prostraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Porque, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David que no se retractará de ello, de tu descendencia y pondré sobre tu trono. Y si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán
sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Hermanos, Dios escogió justamente un lugar para morar, para que la gente pueda ir allá. Pero recuerde, hermanos, le vuelvo a repetir lo que le dije antes. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Es bien importante tener un lugar, tener una iglesia, es correcto. Pero lo más importante que usted entienda es que Dios está con usted y donde quiera que vaya, usted puede adorar a Dios, bendecir el nombre del Señor. Y sobre todo, hacer conocer el nombre de Dios a todas sus amistades, sus conocidos, sus familiares. Porque en verdad, hermanos, se necesita la adoración verdadera. Usted dirá, entonces, ¿no hay adoración falsa? También. Porque la gente pues solamente puede hacer oraciones solamente de labios para afuera, sin entender nada o sin sentir nada. Porque se necesita adorar a Dios de una manera real y verdadera. En el libro de Isaías 29, desde el 13 dice la palabra de Dios. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada contra el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que le he formado, no, ¿entendió? Hermanos, tenemos que tener justamente la adoración real y verdadera, no de labios solamente como dice, sino desde el fondo de nuestro corazón, agradecidos por todo lo que Él ha hecho por usted y por mí. Y no solo por, sino para usted y para mí. Dios ha hecho cosas tan grandes, hermanos, que hace falta tiempo para adorarle, para bendecirle, para agradecerle, para darle todo el honor que le corresponde. Cada día separe un tiempito para adorarle, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, pero que sean de calidad, que sea una adoración de su corazón, desde el fondo de su ser, no de labios nomás, para que alguien le escuche, para que alguien le oiga. Porque hay gente que puede estar orando y ora en las iglesias con cierto fervor para que todo el mundo le escuche y que digan, wow, cómo ora este hermano, cómo ora esta hermana. Hasta en eso debemos tener mucho cuidado y que la oración que hacemos a Dios sean con los motivos correctos, no incorrectos. Recuerde, siempre yo escucho esto que dicen, Dios conoce y sabe todas las cosas, seguro. De eso usted debe estar completamente seguro, 100% que Dios sabe y conoce todo. Y como Dios necesita siempre la adoración, el Señor va a recibir cuando le adoramos al Dios de corazón, no de labios. Hay hasta un corito ahí, ¿no? Amemos a Dios de corazón, amemos de corazón, no de labios solamente. Cuando necesitamos amar, demostrar el verdadero amor a Dios y a todas las demás personas, debemos de veras tener un corazón genuino para adorar y para alabar al Señor. Porque hasta en la oración debe ser motivos correctos.
Y vamos a ver qué nos dice ahí en el libro de Lucas, capítulo número 18. Lucas, capítulo número 18. Leamos desde el versículo número 9. Dice la palabra: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Note cómo oraba este hombre. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Dice la palabra, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué importante es, hermanos, acercarse a Dios con corazón genuino. Como le digo, hay mucha gente que hace oraciones que uno dice, wow, qué tremenda oración que hace, pero ¿será que tiene unos motivos reales? ¿Será que es genuino? ¿O solamente es así? Yo inclusive les he escuchado a alguna gente que empieza a orar y se transforman y empiezan hasta a llorar. Y cuando termina la oración dicen amén, pues vuelven a su estado normal, como que no pasó nada. Y ahí uno se pone, como dicen aquí, su question mark, ¿no? Si en verdad está orando a Dios con corazón genuino, o solamente está fingiendo, haciendo un teatro, o es su método o su forma de orar. Uno debe tener cuidado aún en orar. Dios sabe todo. Dios conoce todo. Y tenemos que aprender a darle la adoración verdadera a Dios y también acercarnos a Él con oración genuina. Que de veras seamos genuinos y oremos al Señor de un corazón real. Y también necesitamos parte de la adoración a Dios, parte de la restauración que nosotros hemos también recibido de parte del Señor. Porque quizás usted dirá, pero yo no fui restaurado. Sí, usted fue restaurado y yo también, porque antes vivíamos en una vida de pecado y el Señor nos perdonó todos nuestros pecados, nos lavó, nos limpió con su preciosa sangre, nos hizo nuevas criaturas y ahora vivimos para Él. Y todas estas cosas necesitamos también pasar a otras personas, hablarles del Señor a otras personas. Allí en el libro de Hechos, capítulo número 17, encontramos al apóstol Pablo en su ministerio predicando. Hechos 17. Versículo número 22 hasta el 32. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, a que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra,
y les ha purificado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó todos, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te diremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos. Cada día tenemos nosotros la oportunidad de compartir la palabra con otras personas. Recuerde, Dios nos quiere a nosotros usar para su gloria, su honra y su alabanza. Necesitamos ponernos a la orden del Señor para que Él obre como Él quiere obrar. Y es parte de nuestra adoración. ¿No le parece que Dios se gozará aún más cuando mucha gente se acerque a adorarle y alabarle y puedan entender quién es verdaderamente Él? Porque así como los sacerdotes y la gente que estaba construyendo el templo, el nuevo templo allá en Jerusalén, cuando dio la orden Ciro y fue Esdras con el pueblo a edificar ese templo y pusieron bases, nosotros tenemos la base especial que es Cristo Jesús. Esa es la piedra del ángulo donde se edifica todo. Cristo lo llena todo. En Primera de Corintios, capítulo número 3, leamos desde el versículo número 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno será cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Cada día tenemos que honrar el nombre del Señor, ya tenemos el fundamento. Dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, casa de Dios. Es importante, le repito, tener un lugar para adorar a Dios, para buscar su rostro, pero también es muy importante cuando usted esté solo, adore a Dios, bendiga su nombre, restáurese adorando a Dios, bendígale con todo su ser. Y aún en la iglesia, el cantar ciertos cánticos o coros
no es el índice de la adoración, aunque el canto tiene una parte muy importante. La adoración es algo que dirige el Espíritu de Dios. Cuando nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y comprendamos quién es Él, responderemos adorándole. No hay nada más hermoso que la adoración santa dirigida por el Espíritu. Qué maravilloso es vivir en esta época en que el Espíritu ha sido derramado sobre toda carne, cuando Él no solo está con sus hijos, sino que está en ellos. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así es que desde ahora restáurese, levántese y adore a Dios con todo su ser, con todas sus fuerzas. Tome tiempo cada día para adorar al Señor y adórele de corazón sincero, no de labios solamente. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te bendigo, te glorifico y te agradezco por tu palabra que nos has dejado, porque cada día nos das a entender que nosotros somos templo tuyo, que moras aquí en nosotros. Te pido que tú nos ayudes cada día a adorarte, a alabarte y a bendecirte, y darte a ti toda la gloria, el honor y la alabanza. ¿Cómo te podemos engañar si tú nos conoces todo? Y ayúdanos, Señor, siempre a darte la adoración correcta, la adoración genuina. Recibe todo el honor que te corresponde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerde, si desea escribirme, enviar un comentario, su testimonio, o enviar una ofrenda o su diezmo, escríbame a Pastor Oscar Ramírez, P.O. Box 1523, Gardena, California 9249. Que el Señor les bendiga.